Irina Viktorovna Gaidamachuk, apodada por los medios rusos como la asesina del martillo, es una figura oscura en la historia criminal de Rusia. A lo largo de casi una década, entre 2002 y 2010, cometió una serie de asesinatos que aterrorizó a los residentes de la región de Sverdlovsk. Con un perfil inesperado para este tipo de crímenes, Gaidamachuk es recordada como una asesina en serie que se camuflaba con la imagen de una mujer común. A continuación, se explora su historia, los crímenes que cometió y el impacto que tuvo en su comunidad y en el sistema de justicia ruso. Nacida en 1972 en Nyagan, una pequeña ciudad rusa, Gaidamachuk creció en un entorno humilde. Desde una edad temprana experimentó problemas familiares y económicos que marcaron su vida. No existen registros que sugieran que haya tenido una infancia especialmente violenta, pero sí se conoce que tuvo problemas de alcoholismo desde joven, una adicción que se intensificó con los años y que fue una de las motivaciones detrás de sus crímenes. En su juventud, Gaidamachuk llevó una vida relativamente discreta. Se casó y tuvo 2 hijos, tratando de mantener una apariencia de estabilidad. Sin embargo, su adicción al alcohol y la falta de recursos económicos la llevaron a tomar decisiones que la transformarían en una de las asesinas más temidas de Rusia. Los asesinatos cometidos por Gaidamachuk comenzaron en 2002. Su modus operandi era particularmente brutal. Se acercaba a mujeres mayores, generalmente de entre 60 y 90 años, bajo el pretexto de que era una trabajadora social o de servicios públicos. Una vez que lograba ganarse su confianza y acceder a sus casas, las atacaba con un martillo o con cualquier otro objeto contundente que tuviera a su alcance. Luego, robaba pequeñas cantidades de dinero que utilizaba para comprar alcohol. A diferencia de otros asesinos en serie, los ataques de Gaidamachuk no fueron sofisticados ni premeditados en extremo. No dejaba notas ni se vanagloriaba de sus crímenes. Los asesinatos eran, aparentemente, solo un medio para sustentar su adicción al alcohol. Sin embargo, la brutalidad y la falta de remordimiento con la que atacaba a sus víctimas la convirtieron en una amenaza para su comunidad. Las víctimas de Irina Gaidamachuk eran casi exclusivamente mujeres ancianas que vivían solas. Escogía a sus víctimas debido a su vulnerabilidad y, según las investigaciones, porque creía que no pondrían resistencia. La mayoría de las víctimas vivían en barrios humildes y solían abrir sus puertas sin sospechar que alguien pudiera hacerles daño, especialmente al tratarse de una mujer. Las mujeres mayores confían en la gente, sabía cómo hablarles para que me dejaran entrar, decía Irina Gaidamachuk. Este detalle fue fundamental en la estrategia de Gaidamachuk, ya que le permitió acercarse a las víctimas sin levantar sospechas. El impacto emocional y social de estos asesinatos fue inmenso en la región de Sverdlovsk. Las mujeres mayores comenzaron a vivir con miedo y sus familiares temían por su seguridad. La policía recibió una gran cantidad de reportes de mujeres que creían haber visto a una sospechosa cerca de sus hogares, lo que desató una histeria colectiva. Durante casi una década, la amenaza de la asesina del martillo se convirtió en un tema recurrente en la región. A pesar de la magnitud de los crímenes, la policía tardó varios años en vincular los asesinatos y reconocer que se trataba de un asesino en serie. Al principio, los crímenes se trataban como incidentes aislados, lo cual dificultó la investigación y permitió que Gaidamachuk continuara matando sin ser detectada. En parte, la falta de sospecha hacia ella se debía a que muchos policías no creían que una mujer pudiera ser capaz de tales crímenes. Este prejuicio permitió que la asesina del martillo actuara libremente durante años. Hubo errores significativos en la investigación, incluyendo el arresto de una mujer inocente que fue obligada a confesar bajo presión policial. Este error no solo retrasó el proceso, sino que puso en evidencia la falta de preparación de las autoridades para manejar casos de asesinos en serie en la región. Finalmente, en 2010, después de años de asesinatos y una considerable presión pública, la policía comenzó a investigar de manera más minuciosa y a considerar a Gaidamachuk como una posible sospechosa. Irina fue finalmente arrestada en 2010, después de un largo proceso de investigación.
Para ese entonces ya había cometido un total de 17 asesinatos. Durante su detención, Gaidamatchuk confesó los crímenes sin mostrar remordimiento y afirmó que los cometió para sustentar su adicción al alcohol. Cuando no tenía dinero y quería beber, no podía resistirme a salir y hacer lo que tenía que hacer, dijo Irina Gaidamatchuk. Esta falta de empatía y la frialdad con la que habló de sus crímenes impactaron profundamente tanto a los investigadores como al público en general. Su juicio fue un evento mediático en Rusia, y la cobertura de los medios puso en relieve la falta de respuesta policial ante la posibilidad de que una mujer pudiera ser la responsable de los asesinatos. En 2012 fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión, la pena máxima que podía recibir en ese momento según las leyes rusas, debido a su género y a que la pena de muerte estaba prohibida. Tal vez esto era lo que debía pasar. He hecho cosas horribles y ahora debo pagar, decía Irina Gaidamatchuk. El caso de Irina Gaidamatchuk dejó una marca indeleble en la sociedad rusa. Los análisis psicológicos posteriores al juicio revelaron que su comportamiento era resultado de una combinación de factores, incluyendo el abuso de alcohol, la falta de recursos y una posible psicopatía que le impedía sentir empatía hacia sus víctimas. No pensaba en ellas como personas, solo veía la oportunidad de obtener lo que necesitaba, decía Irina. La brutalidad de sus crímenes y su capacidad para pasar desapercibida debido a su género y apariencia desafió las percepciones sociales sobre los roles de género en el crimen. El caso también generó un debate sobre la falta de recursos y capacitación de las autoridades para enfrentar crímenes de esta naturaleza. La policía rusa fue criticada por su demora en vincular los asesinatos y por los prejuicios de género que influyeron en la investigación. La captura de Irina Gaidamatchuk llevó a una reflexión más amplia sobre la necesidad de una reforma en los procedimientos judiciales y la capacitación en perfiles criminales. Irina, la asesina del martillo, es recordada en Rusia como una de las pocas asesinas en serie femeninas del país, y su historia sigue siendo un recordatorio de que el crimen violento no tiene limitaciones de género. Su capacidad para manipular su apariencia y pasar desapercibida destacó la necesidad de una visión más amplia y equitativa en las investigaciones criminales. A nivel social, el caso dejó una herida abierta en las comunidades afectadas y cambió la percepción de las personas sobre la seguridad en sus hogares. Las mujeres mayores de la comunidad y otras regiones comenzaron a tomar precauciones adicionales y a ser más cautelosas con desconocidos, incluso si eran mujeres. Irina Viktorovna representa un caso impactante en la criminología rusa. Su historia es un ejemplo de cómo una apariencia común y estereotipos de género pueden permitir a un criminal operar sin ser detectado durante años. A pesar de haber sido capturada, su legado de terror y la brutalidad de sus crímenes permanecen como una advertencia sobre los peligros de subestimar a individuos en el análisis de perfiles criminales y la necesidad de una policía capacitada y sin prejuicios de género en las investigaciones. Si quieres conocer más casos como este, te espero en asesinosenserie.net.